para esperarlos a todos. Entonces, pues, vamos a iniciar la clase del día de hoy, viernes 23 es hoy ya, 23 de abril, en el horario de 11 a 1 de la tarde, siguiendo la directriz que solicitó Vicerrectoría Académica, en donde nos pedían que la semana pasada, pues, ustedes la tomen como para solucionar sus problemas de internet, y en esta semana ustedes, o entre todos, retomamos las clases que ya habíamos mirado hasta el momento. Entonces, pues no sé, la dinámica del día de hoy es como hacer un repaso de todo lo que hemos visto y sobre todo tratar de solucionar dudas que ustedes tengan respecto a las actividades que ya se han dejado o de acuerdo al trabajo planteado. No sé, ustedes me pueden decir cuál es la dinámica, si les hago un repaso rápido de todo o si empezamos resolviendo dudas. ¿Qué opinas, Iván? En mi caso sería mejor un repaso rápido de todo porque no he podido asistir a algunas clases. ¿A cuáles clases no has asistido, Iván? A la que iba después de... Verá, ya le comento. ¿Se acuerda los 10 ejercicios que nos dejó que eran para repasar? Pero eso es de la clase A de la que sí. teoría, ¿no, Iván? Ah, ¿estamos hablando de laboratorios nada más? Sí, solo de laboratorio. Ajá. Ah, ok. Entonces, mm, no, también pues me convendría más un repaso general porque a pesar de que he asistido a todas, pues, y pues básicamente entiendo, sería como, no sé, bueno ver ahora qué cosas se me dificultan y pues enfatizar en ellas. Ya. ¿Tú con quién estás trabajando, Iván? ¿Tienes grupo de trabajo? No. De laboratorio. Sí, con Kevin y con Gabriela y con Santiago. ¿Y sabes qué pasó con el resto el día de hoy? Pues no se pronuncian mucho. No sé realmente qué pasó. Mm, ya, bueno. Listo. Jimmy, ¿me escuchas, Jimmy? Sí, profe. En tu caso, ¿qué prefieres? ¿Mejor que hagamos un repaso rápido de todo o tienes alguna duda por resolver? Pues yo también opinaría que un repaso estaría bien, porque yo igual no pude asistir de laboratorio a las últimas 2 clases, creo, que fueron. Y pues vendría bien un repaso, creo yo. Listo. Bien, entonces vamos a, bueno, lo primero pues que tienen que recordar es que para esta clase de laboratorio hemos creado un grupo de Classroom. Yo no sé si todos están ahí incluidos. Ese grupo de Classroom es donde yo he colocado pues todo lo que hemos hecho. Ahí están los videos colgados de la clase que hemos tenido prácticamente, porque hemos tenido una clase nomás, ¿cierto? Y ¿qué les digo? Entonces, pues les recomiendo que si de pronto se llegan a perder en algo, pues ahí está, digamos, como la información colgada. Segundo, en ese grupo de Classroom también es importante porque ahí he colocado todas las actividades pues, que tienen que entregar a partir del 30 de abril, porque como sabían, había una resolución anterior que hasta el 30 de abril no se podía evaluar. Entonces, simplemente hasta, hasta ese día, pues no, hemos ido colocando las actividades nomás, pero, pero a partir del 30 de abril, es decir, a partir de la próxima semana, ustedes ya me tienen que entregar pues, las actividades que ahí están colgadas. Si saben de las actividades que les estoy hablando, si saben del grupo que está creado o no. Paula Pantoja, ¿me escuchas, Paula? Sí, profe, pues yo sí he revisado y he mirado las cosas ¿Ya, que están en ya claro. enviaste, Paula? Aún no, porque hay unas cosas que tengo algunas dudas. Entonces, pues estoy intentando averiguar y entender para ya enviarse. Ya, bueno, listo. Hoy puedes aprovechar la clase, Paula, para ir preguntando si de pronto no has entendido algo. Bueno,
Entonces, bueno, digamos que les quería mostrar, eh, les quería mostrar que que existe el grupo de Classroom que les vengo comentando, ¿cierto? Donde está colgado todo. En ese grupo de Classroom, pues, está colgado desde la guía del laboratorio hasta las actividades que hemos realizado. Entonces, la idea es que ustedes estén muy pendientes de ese grupo. Ya les voy a compartir. ¿Sí me está mirando la pantalla o no? Ahí les estoy compartiendo la pantalla. ¿Sí la miran? Jimmy o Paula, cualquiera. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, lo que les digo es esto. Miren, que aquí hay un grupo de Classroom que se llama Laboratorio de Física Fundamental y ahí están conectados, mejor dicho, ahí deben estar incluidos todos ustedes. Entonces aquí, miren, yo voy colgando las clases, pues de todos los grupos que yo tengo, pero igual todos los grupos son referentes a lo mismo, ¿no? A Física Fundamental 1. Por tanto, ustedes pueden, pueden ir mirando. Otra cosa importante aquí es el trabajo en clase. Estas son las actividades planteadas. Miren que en este trabajo en clase hay dos cosas importantes, que es el preinforme 1 y el primer informe de laboratorio que ustedes ya tienen, ya deben haberlo entregado. Sin embargo, la fecha de entrega de ambos está para el 4 de mayo. ¿Por qué está el preinforme 1? El preinforme 1 está porque había una solicitud de varios de ustedes, pues no sé si de este grupo, pero igual me gusta hacerlo con todos los grupos, es que si no podían contestar los preinformes de COES, el 1 y el 2 les di la posibilidad de entregarlo, digamos, en manera física. Física, pues entre comillas. Es decir, lo hace a mano el informe que aparece en las guías de laboratorio, le saca fotos o lo escanea y lo envía o lo sube aquí a esta actividad. Tiene las dos opciones, ¿no? O sea, puede probar hacerlo en COES y si les va mal, pues me lo entregan por este lado. Pero si ya lo hacen en COES y les va bien, pues es suficiente con que lo hagan una sola vez. ¿Hasta ahí sí me van entendiendo? Sí, ¿no? Creo que no he dicho nada por adelante. Y el primer informe de laboratorio, pues que ya lo resolvimos todo, también tiene fecha 4 de mayo y si quieren hoy pues lo vamos a ir mirando. Si no lo han entregado, pues vamos a ir mirando qué dudas tienen respecto a eso. Otra cosa que es importante en este Classroom es que aquí también está colgada la guía de laboratorio. Miren. La tengo colgada en primera, ¿cierto? Y en el manual del laboratorio es que nos vamos a ubicar. Digamos, esto es como nuestra carta de navegación, donde nosotros debemos como ir al día, pues, ir al día en lo que vamos haciendo. Entonces, pues lo primero es como una introducción al root, que esto sí lo hicimos de manera presencial, en donde yo les mostraba ese programa y en donde ustedes pues lo aprendieron a manejar rápidamente porque es un programa que se maneja de manera muy intuitiva. Es decir, pues no hay que estudiar mucho para poderlo manejar. Bueno, en ese programa del root, si quisiera hacerles una aclaración, porque me acuerdo que la última sesión que tuvimos no la pudimos desarrollar precisamente porque no tenían instalado el programa. Referente a eso, ¿ya se solucionó el problema? ¿Ya lo instalaron o no? Chicos, No, profe, yo no he podido descargarlo ni instalarlo. ¿pero sí has intentado? Sí, he intentado, o sea, pues es que mi internet se demora mucho porque pues es de baja calidad. Y cuando ya lo intento instalar, ni me abre siquiera a veces. Verás, entonces yo me conseguí un instalador, digamos que es bien genérico, digamos, es un poquito viejito, por eso los computadores nuevos lo leen. El problema es cuando los instaladores son más actualizados, entonces con los computadores viejitos ya no lo leen. Entonces me conseguí como un instalador que es bien básico, pero bien genérico. Entonces hagamos una cosa. Cuando acabe esta clase, yo se los comparto al grupo de WhatsApp. Por ahí se los envío. ¿Listo?
Yo creo que con ese ya se puede solucionar porque le ha funcionado a varias personas. Ojalá sea tu caso. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, listo. ¿Qué más les puedo decir respecto a eso? Entonces, pedirles el favor, pues hoy no vamos a avanzar tampoco, y como les digo, pues las disposiciones son esas, que no se puede avanzar, sino que esta clase es como para resolver todos esos problemas. Entonces, para la próxima clase, es decir, dentro de 8 días, sí les recomiendo, por favor, que ya tengan instalado eso. Bueno, porque si no, no vamos a poder seguir avanzando. Bien, eso por un lado. Por otro lado, entonces les estaba comentando que lo que hemos hecho, cuéntame. ¿Sí? ¿Me escucho? Bueno. Por otro lado, entonces les cuento que lo que hemos hecho es simplemente una guía de laboratorio, que es el preinforme número 1 y el informe número 1, ¿cierto? Y de ese informe y preinforme número 1, yo lo único que quiero que ustedes tengan claro, lo que quiero que tengan claro, es que en el laboratorio nosotros en todo momento estamos midiendo, ¿cierto? Y todas nuestras medidas van a tener errores, pero entonces hay que saber clasificar las medidas. Las medidas se pueden clasificar de diferentes formas, pero la forma más sencilla de clasificarla es que existen medidas directas y medidas indirectas. Eso es como lo más sencillo. Y que una medida directa va a tener error. Error que tal vez usted no comete, sino que lo comete el instrumento. O sea, todo instrumento de medida comete o tiene un error implícito, digámoslo así. A ese error se les llaman errores en las medidas directas, ¿cierto? Entonces aquí están, errores aleatorios en las mediciones directas. Es decir, que cualquier medida que yo tome en el laboratorio de física o en cualquier ciencia básica en general, siempre yo lo debo expresar como una medida más o menos el error de la medida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, si estoy midiendo un tiempo, entonces, por ejemplo, el tiempo sería 3.25 segundos, ¿cierto? Esa es la medida que me da el cronómetro, más o menos el error en la medida. ¿Y yo cómo sé, profe? Entonces, ese error en la medida es lo que cambia de acuerdo a si la medida es directa o es indirecta. Si la medida es directa es fácil porque el error de la medida me lo da directamente el instrumento. Como en el ejemplo que les estoy citando, decir 3.25 segundos, más o menos el error de ese instrumento será la mínima medida del instrumento, es decir, 0.01 segundos. Ya, fácil, esa es la medida directa con su error. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí. Bien. Si eso es cierto, entonces, por ejemplo, en este ejemplo 1, me dicen que me dan estas 2, 4, 6, 9 medidas de distancia. Me dicen que son 96.44, 96.12, 96.28. Son medidas de distancia, ¿cierto? Así, a priori, ¿cuál sería el error en la medida si todas tienen dos decimales? Pues el error de la medida será 0.01, que, que me lo dicen iniciando el enunciado del problema. Mire. Se usa un metro de apreciación 0.01 segundos. O sea, la apreciación del instrumento es el error que el instrumento está teniendo de manera directa. A eso se le llaman medidas directas, con sus respectivos errores. Es decir, que aquí, pues a grandes rasgos no hay mayor problema. No hay problema porque el error me lo va a dar directamente el instrumento. ¿Sí o no? Sin embargo, hay otros tipos de medidas, les decía yo. ¿Cuáles son otros tipos de medidas? Otras que no se pueden hacer directamente. A ese tipo de medidas se les llama medidas indirectas. ¿Y cómo así? Entonces, como por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el área. Sí, una bien facilita. El área, por decir algo, de un rectángulo. El área de un rectángulo. Yo los mando a calcular el área de un rectángulo
¿A qué va a ser igual? A base por altura, ¿cierto? Esa base por altura, usted no la va a poder medir directamente. Usted lo que va a tener que medir es primero la base, luego la altura, y luego tener que multiplicar la base por la altura para poder establecer el área. Por esa razón es que a esa medida, por ejemplo, de esa área, se le llama una medida indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque va a depender de otras cantidades, que en este caso son la base y la altura. ¿Cierto? Por eso es que me dice que las mediciones indirectas me van a depender o son funciones de otros parámetros. Y aquí está pues toda una parte estadística de cómo salen los errores. Y sin embargo, a mí lo que me interesa en realidad es que cuando usted esté operando con una medida indirecta, aprendan a manejar estos algoritmos. Estos algoritmos usted los puede hacer de la siguiente manera. Es decir, cuando usted tenga una medida con su error, a estas medidas, todas estas X o Y son medidas directas. Cuando usted tenga una medida con su error y la empiece a operar, entonces usted va a tener que trabajar con las medidas ya sean directas e indirectas. ¿Cómo así? Por ejemplo, si usted va a multiplicar una constante, por decir algún 2 aquí, por una medida que tenga error, entonces usted tiene que tener en cuenta que la constante se multiplica por la medida, más o menos el valor absoluto de la constante se multiplica por error. Todo lo que quede después del más o menos es el error de la propagación de esta operación. En este caso, por ejemplo, si yo voy a sumar dos medidas con error, ¿cierto? Si voy a sumar dos medidas con error, miren que se suman las dos medidas más o menos la raíz cuadrada. Todo lo que queda después del más o menos es el error, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta una cosa, que al operar esto siempre me va a quedar expresado algo más o menos el error. O sea, yo no opero estas dos cosas. Así como, por ejemplo, expresan esta medida de acá arriba, por decir algo. Esta medida aquí, esta X', me dicen 96.31 más o menos 0.04. Entonces están expresando algo más o menos el error. ¿Sí es claro eso? Sí. Bien. En ese orden de ideas, yo los mandé a hacer pues unos ejercicios cortos de propagación de errores. Y les había dicho en un principio que el primer informe parte me lo tenían que entregar utilizando estas fórmulas, digamos, de manera explícita, con lápiz y papel y hacer todos los cálculos, ¿cierto? Y parte del laboratorio me lo tenían que hacer resolviendo esto mismo utilizando una aplicación, que en la segunda clase se las indiqué y se las enseñé a manejar. Esa aplicación se llama Error Propagation, que sirve para celulares, ¿sí? Si de pronto alguien no estuvo en la explicación de esa clase, pues les recomiendo, como les decía al principio, mirar el video, porque ahí les expliqué, les mandé foticos de todo, cómo se baja el programa, todo, para que usted lo vaya haciendo y lo pueda hacer. Esa aplicación se la puede utilizar después de haber realizado este informe, porque este informe, no olviden, que es para qué, pues para aprender a manejar los errores. O sea, usted no puede hacer directamente esto en la aplicación. Bueno, parte del informe sí, parte no, ahora les muestro. ¿Hasta ahí sí me van entendiendo o no? Chicos. Sí, profe. ¿Sí? Y Iván Villacorte, ¿ustedes ya entregaron el informe? ¿Uno o no? Está listo, pero todavía no. ¿Alguien de este grupo ya lo entregó? ¿No? ¿Nadie? A ver, entonces hagamos lo siguiente. Me voy a permitir mostrarles un informe
el cual ya entregaron, ¿les parece? Y con eso, pues más o menos ustedes se dan cuenta si lo que tienen y todavía no han entregado, pues va bien o va mal. Pues no con el ánimo de criticar al compañero que ya haya entregado, sino con el ánimo de corregir para que ustedes se den cuenta cómo se entrega. De pronto, pues, no. Bueno, aquí miren, me dice que han entregado 5 personas, 5 grupos de trabajo. Pues esto, como les digo, este Classroom es de todos los grupos de laboratorio que yo manejo, pero en todos los grupos se maneja de la misma manera. Entonces, no sé, miremos uno cualquiera. Podría ser este. ¿Sí están mirando la pantalla? Sí, ¿no? Bueno, esta compañera ya ha entregado su informe, ¿cierto? Ha entregado su informe. Y lo que dice ella, bueno, había 2 ejercicios. Pero antes de eso necesito lo siguiente. Ir mirando los ejercicios e ir mirando qué fue lo que ella fue resolviendo, porque me lo ha hecho en hojas aparte. Entonces, miremos el manual de laboratorio. Y lo que me dice el informe es que, bueno, en este manual de laboratorio, como es una versión un poquito antigua, no están los 2 primeros ejercicios. En el primer ejercicio me pedía que calcule la gravedad a partir de una fórmula de un periodo de un péndulo, creo que era. Y en el segundo ejercicio me pedía que calcule una distancia focal. Esos 2 ejercicios no están en este informe de laboratorio, pero sí están en las guías de laboratorio que ustedes sacaron copia. O están en las guías del COES, porque en el COES también están todos los informes que hay que entregar. Bueno, entonces, el primer ejercicio que ellas me entregan está aquí. Este primer ejercicio lo que me pide es que calcule la gravedad más o menos su error. Aquí, por ejemplo, ya hay un error que me dice que es 9.8 diferente de 0.3. Supongo que aquí lo que ella quiso decir es que tiene que ser un más o menos esto aquí. Bueno, también hay otro error que esto tiene que ponerle paréntesis porque las unidades son tanto para la medida como para el error. O sea que esto va entre paréntesis. Bueno, pero digamos que no es con el ánimo de criticar, ¿no? Sino simplemente de ir corrigiendo. Entonces me dice en ese ejercicio que le dieron datos de longitud, una medida con error y un periodo, que es un tiempo con error. Y de la expresión periodo igual a 2pi raíz de L sobre G, ellos los mandaban, o el informe del laboratorio los mandan a despejar cuánto vale la gravedad. Entonces ellos lo despejan y dice la gravedad es igual a 4pi cuadrado por L sobre T cuadrado. Está bien. Listo. Entonces, como ya sé cuánto vale la gravedad, pues lo que tengo que hacer es reemplazar estos valores de longitud y de periodo en esta ecuación. Entonces, ella me dice que para eso hizo lo siguiente. Utilizó la fórmula 1.10f de propagación de errores para ejecutar el t cuadrado. O sea, lo que primero ella hizo fue elevar esto al cuadrado. Está bien. Usamos la fórmula 1.10a, ejecutamos el comando constante. O sea que lo segundo que ella hizo fue este 4pi cuadrado, pues considerarlo como una constante para multiplicarlo por esta longitud. Está bien. Y utilizamos la fórmula 1.10c ejecutando el comando división. O sea que una vez hizo lo del numerador e hizo por separado lo del denominador, ahora sí ya hace el cociente. Está bien. Ahí me hizo la descripción de lo que fue lo que hizo. Y aquí abajo, miren, ya me va indicando cómo lo hizo. Entonces dice, para mí en un principio lo que ella hizo fue coger este 1.24 y considerarlo como una potencia. Es decir, al 1.24 lo llamo X,
al 0.002 lo llamo delta X, está bien, porque esto es la medida y el error en la medida. Y como está elevado al cuadrado, entonces va a utilizar la fórmula de potencia, donde para ella n vale 2. Bien, perfecto, ahí está completamente especificado, ¿cierto? Está completamente especificado. Digamos, ahí ha sido muy explícita en la entrega, ¿no? Porque ha hecho paso por paso. Luego me dice, una vez que haya calculado esto, 1.54 más o menos 005, entonces lo coloca en el denominador y ahora lo que va a hacer es multiplicar 4pi cuadrado, que para ella es una constante y la llama A, por este valor de L, 0.38 con su error. Y va a aplicar A por X más o menos valor absoluto de A por X. Muy bien, esta chica se ha esmerado y ahí ha hecho paso a paso todo. Y por último, aplica la fórmula de cociente, resultando que la gravedad, miren, si aquí sí está bien, porque aquí la gravedad se le da 9.8 más o menos 0.3 metros sobre segundo al cuadrado. O sea que ya corrigió el error de allá arriba que le había puesto aquí diferente, ¿no? Entonces es más o menos. Aquí lo único que le quedaría faltando es un paréntesis porque estas unidades pues afecta tanto a la medida como al error. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio es que les dan una fórmula de 1 sobre f es igual a 1 sobre d sub 0 más 1 sobre d sub f y despeja la distancia focal que es f. Despejando, pues ahí ya le da esto y lo único que tiene que reemplazar son los valores de d sub 0, d sub i, donde en el numerador le da un producto de dos cosas con error, en el denominador le da una suma de dos cosas con error y por último tendrá que hacer la división de eso. También lo hace paso a paso, utilizando la fórmula de producto, utilizando la fórmula de suma, y por último debe utilizar la fórmula de división. Ahí está, paso a paso. Listo. Muy bien. O sea, que hasta ahí ella pues fue haciendo paso a paso el primer ejercicio. Ese es el primer ejercicio, que es calcular la distancia focal y calcular el periodo. ¿Hasta ahí sí me van entendiendo, chicos? ¿O tienen alguna pregunta o duda de lo que hay que hacer? ¿Sí me van entendiendo o no? Sí, está claro, profe. Listo. En el segundo punto, ¿qué es lo que tienen que hacer? A ver, miremos. En el segundo punto, lo que tienen que hacer es un promedio de tiempos. Mejor dicho, tienen que calcular es un momento de inercia. Eso sí ya lo tengo aquí en la guía del laboratorio. Entonces, les piden este problema, ¿cierto? Les dice que por favor calculen este momento de inercia. Y para ello les dan unos datos. ¿Les dan datos de qué? Les dan datos de la masa. O sea, aquí ya les están dando el dato de la masa, ¿cierto? Les dan el dato de esta altura h con error. Y les dan el dato de esta radio también con su error. Entonces, simplemente sería lo mismo. Masa, radio y altura. Dale, Iván Villacorte, puedes hablar. Profe, ¿el momento de inercia en qué unidades debe estar expresado? Eso viene unidades de kilogramo por metro sobre segundo. Por metro cuadrado. Kilogramo por metro cuadrado. Yo lo tengo en gramos por metro cuadrado. Pero ¿Está mal? entonces, ahí tocaría en gramos por centímetro cuadrado. Porque tienes que utilizar Ok. siempre como las mismas unidades, o en el MKS o en el CGS. Listo, M gramos metro por centímetro kilogramo segundo entonces. o centímetro gramo segundo. ¿Sí me Listo. entiendes? Pero no puedes combinar O dos. sea, entonces lo que puedo hacer lo siguiente,
con la respuesta que tengo en gramos por metro al cuadrado, pasarla a kilogramos por metro al cuadrado, Sí, claro. y no hay lío con eso, No, pues ahí no se tienes, daña la respuesta. no, ahí tienes que, por ejemplo, para pasar de gramos a kilogramos, ¿cómo haces? No, sí, la conversión sí la conozco, pero, Por eso, pero o dime, ¿qué sea, haces? Dime, ¿qué haces? Así, explícame, ¿qué eh, haces? divido entre 1000. Divides entre 1000. Entonces, esa operación extra tienes que hacerla con errores, porque tiene, Ah, sí, claro. eso. Entonces ahí no se te daña. Ahí lo que se te corren son las comas, ¿no? Ah, bueno, ¿Listo? sí, claro. Ajá. Listo, bien. Entonces, quedaría en kilogramos, no, gramos por centímetro al cuadrado, ¿cierto? Sí, o sea, puedes trabajarlo como tú quieras. Pues yo aquí veo que están trabajando eh, más que todo en el MKS, ¿no? Porque mira que esta altura te la están dando en metros, este radio en metros. Lo único que te lo están dando en gramos es la masa. Entonces, más fácil era desde el principio pasar esta masa a kilogramos y todo te queda en el MKS, porque el tiempo está en segundos. Además, mira que esta gravedad te la están dando en metros sobre segundo cuadrado también. Entonces, creería yo que es más, digamos, factible expresarlo en kilogramo por metro cuadrado. Ah, listo. Entonces no hay lío si yo no hice la conversión al inicio, sino la voy a hacer al final. No No, hay problema, no, no ¿cierto? hay problema. Ah, listo. Gracias. Bueno, listo, bien. Entonces, ¿qué los mandan a hacer en este ejemplo? Los mandan es a calcular ese momento de inercia utilizando estos datos, ¿cierto? Pero para ello les dan esta tabla de 30 tiempos. En esa tabla de 30 tiempos, usted lo que tenía que hacer era sacar un promedio. ¿Y cómo se saca el promedio? Pues sumando los 30 tiempos con su error, ¿cierto? Toca hacerlo con el error y dividirlo entre 30. Es decir, tiene que ir sumando por parejas estos datos y dividirlo al final entre 30. O sea que esa operación es bastante larga. Yo no sé, a ver, miremos si esta chica la tiene bien. Entonces miremos cómo hizo ella eso. Pues aquí ella tiene el tiempo, ¿no? Dice que el promedio del tiempo es 3.47 más o menos 0.01. Bueno, aquí de una vez los le hago varias correcciones a ella y aprovecho para explicarles a ustedes. Lo primero que yo debo establecer es que nunca una medida y el error deben tener diferente número de decimales. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí en la medida, ¿cuántos decimales tiene? 2. Y en el error, ¿cuántos decimales tiene? 3. ¿Cierto? Entonces, ella no puede ver, entonces aquí le falta otro decimal, pues por ejemplo, si le daba así, supongamos que le daba 3.47 exactico, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, pero entonces si yo cojo solo dos decimales aquí, me quedaría dos decimales acá y me quedaría error 0. Pues eso tampoco se puede hacer. Entonces, para que me cuadre, que me queden tres decimales aquí y tres decimales acá, debe ser 3.470, es decir, le agrego un 0 aquí. ¿Para qué? Pues para que me queden tres decimales acá y tres decimales acá. Eso siempre debe ser así. Siempre en la medida y el error deben tener el mismo número de decimales. Y otra cosa, pues que la veo grave aquí, es que esas unidades de medida de ella, pero esto qué será, pues que aquí me está diciendo que el promedio de los tiempos le está dando estas unidades de medida, ¿no? Gramo por metro cuadrado. Seguramente se confundió. Es porque el tiempo en que se mide, pues en segundos. O sea que aquí estas unidades de medida están mal. Pero bueno, sigamos. Dice, para obtener el promedio de los 30 tiempos se realiza la suma por parejas. Ah, sí, lo hizo así. Usando la fórmula 1.10b de propagación de errores y ejecutando el comando suma. Pues lo que ella fue haciendo es por parejas ir sumando. Y al final dividir entre 30. Bueno, ok. Y ahí lo fue haciendo, miren. Aquí compone como un ejemplo. Entonces 3.40 más 3.45 con sus errores. Eso me da
6.85 más o menos 0.014. Pues aquí, desde aquí ya está mal. Esto tiene dos decimales, mientras este tiene 3 decimales. Aquí lo correcto es escribir 6.850 más o menos 0.014. Y así sucesivamente. ¿Cierto? Bien, pero sí lo tiene bien. Ahí están todos los cálculos. Ok. Y con eso, aquí ya calcula el momento de inercia. El momento de inercia lo está calculando en gramos o por metro cuadrado. Lo mismo que tu pregunta, mira, ella también lo está calculando en gramos por metro cuadrado. Digamos, la ideal sería que aparezca en kilogramo por metro cuadrado o en gramos sobre centímetro cuadrado. Bueno, es lo ideal. Bien. Para este resultado, pues me describe aquí todo lo que hizo, etcétera, etcétera. Tiene bastante explicación. Profe, Cuéntame. ¿es obligatorio describir tan explícitamente lo que se hizo? No, no, yo por eso Ah, ok. ya lo he hecho así. Vale. No es que esté mal, pero pues sí me parece un poco exagerado. Bueno, Listo. listo. Y eso era la parte 1. Sin embargo, en una segunda clase habíamos hablado de una aplicación y esa aplicación yo se las enseñé para que me resuelvan esta parte 2. En esta parte 2, pues miren, ella sí lo tiene resuelto también, aunque también está mal porque miren, aquí a ella le da 4 más o menos 0.09. La misma razón que les estoy dando, no puede tener esto diferentes decimales, ¿cierto? Y ya esto se lo hace en la aplicación. Pues por eso ya le quedó cortico. Sí, pues a grandes rasgos estaría bien, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta sobre esa entrega de ese informe, entonces. Chicos. ¿No? No, profe. Respecto a que es en grupo el informe Cuéntame. y si hay compañeros que pues no han colaborado, ¿qué recomienda hacer ahí, profe? No, pues o sea, la idea es que aquí todo el mundo trabaje, ¿no? Si hay gente Pues que no sí. colabora, pues simplemente que cada quien se defienda como pueda. Esa es como mi idea, pues, ¿no? Ah, vale. O Y sea, no hay lío en que, por ejemplo, un informe llegue solo con un nombre. no, por ejemplo, el informe que te estaba mostrando, lo ha entregado una chica sola, ¿no? Ah, sí, es que pues a veces suele haber problema con profesores porque dicen, pues no voy a dar el trabajo de revisar 40 informes y es en grupo, ¿entiende? No, nada. Con eso no tiene problema conmigo. Si usted lo hace solo, Ah, lo hace listo. solo. Bueno, Vale. Ujú. chicos, se me va a cortar la comunicación porque ya se va a acabar la sesión de Zoom. ¿Es necesario que nos volvamos a conectar o ya quedó todo claro? Profe, es que nosotros Creo, no tenemos tan explicado así como ella, o sea, no importa. No, no importa. Lo importante pues son los resultados, ¿no? Ay, ya.